¿Qué tal? Bienvenidos a QAP. Hoy tenemos un programa realmente cargado, mucha información con respecto a temas policiales. La semana estuvo marcada por hechos sin precedentes, como el caso del operativo Veneratio en Tacumbú, que desarticuló prácticamente la estructura de Armando Javier Rotela, quien ya está en otro establecimiento guardando, mejor dicho, reclusión. También vamos a hablar acerca de otros operativos, como por ejemplo el que ocurrió en el departamento de Canindeyú y que dejó como saldo fatal a abatidos 9 personas y también 10 personas detenidas, quienes eran parte de la estructura de Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho, que desde el 2005 viene cometiendo crímenes y está quedando de manera impune. Él ya fue condenado por un hecho de homicidio, pero sin embargo pudo escapar 2 veces de 2 penitenciarías con falsos reposos médicos y hasta ahora no lo pueden atrapar porque tiene prácticamente un ejército con un alto poder de fuego. Pero como siempre tenemos nosotros para arrancar varias imágenes de circuito cerrado que detallan y denotan lo que pasa en el día a día, la inseguridad diaria en nuestro país. Vamos a observar imágenes de lo que han ocurrido en las últimas horas. Y por ejemplo, este es el caso que ocurrió en jurisdicción de la comisaría 15 del área metropolitana. Pelea entre 2 mujeres que vemos en las imágenes. Una de ellas fue herida incluso con un arma blanca. Como pueden observar, aparentemente hubo una disputa por el territorio y es por eso que se pelearon. Tiene ambiente para poder escuchar lo que pasaba esta madrugada en la zona de la comisaría 15 del área metropolitana. Mira, con tu celular las evidencias, sangre pura, esa tajada, si le sale su... Mira, no, pues, es el derecho. El trabajo nocturno de ambas mujeres no cabía en un solo lugar y por eso hubo este conflicto que derivó en una mujer apuñalada y una que terminó en la dependencia policial, específicamente de la comisaría 15 del área metropolitana. Ahora, fíjense en estas imágenes de circuito cerrado, algo de manera habitual que viene ocurriendo en distintas partes del departamento central, específicamente a Capiatá. Vamos, fíjense en la manera que le roban la motocicleta a este trabajador. Estaba llegando a su casa, le faltaba tan solo 2 cuadras para poder llegar. A punta de arma de fuego le dice: dame tu moto. Y siempre esta característica de motocicleta es la que roban. La GTR, fíjense ahí, les tiran de la mochila, él se quiso resistir y ahí ya le muestra su arma de fuego. Incluso, Ana, me atrevo a decir que hizo un disparo. Si podemos comenzar de vuelta, acá van a ver ustedes el destello. Fíjense, ahí le saca y ahí cuando era, ahí se ve, hace un disparo. Disparo intimidatorio. ¿Quién se va a resistir ahí? Le dice: lleva la moto, sale de ahí, pone su mochila y se va a llegar a su casa, que estaba a tan solo 2 cuadras. De esta manera es que actúan, de manera despiadada, porque imagínate si se iba el disparo por la cabeza o por la parte de algún órgano vital del cuerpo de esta persona, otra cosa iba a pasar. Le dio un golpe antes de ir. Esto ocurrió en la zona denominada Cablewood, en la zona de Capiatá. Uno de los primeros programas que hicimos aquí en QAP
justamente fuimos a recorrer esa zona y nos decían los vecinos, es una zona realmente peligrosa. Sí, lo fuimos a comprobar y acá nuevamente no cesan los hechos de inseguridad. Y no es que solamente roban, sino que estos matan si te resistís, porque acá él se salvó de manera milagrosa. Quiso resistirse, no quiso entregar la motocicleta y esto fue lo que le pasó en la zona de Capiatá. Un disparo que estuvo cerca de acabar con su vida. A continuación vamos a hablar acerca de otro hecho en el shopping, un conocido shopping en la zona de Mariano Roque Alonso. A ver lo que ocurría en este centro comercial. No fueron a comprar ni a hacer algo productivo. De esta manera empezaban a ingresar. Acá ya llama luego el aspecto, a pie pero con casco. Ok, yo ya sangaron guanajo, ajá, algo de eso, pero no tenían planeado hacer robos. Incluso ahí se ve el actuar, probaban una moto, se iban a otra. Y acá es la pregunta, ¿qué pasa con los guardias de estos establecimientos? ¿Cómo es que no observan la anormalidad de esta situación? Porque no es que se van a probar nada más una moto, sino que iban a probar varias. Una, dos, y ahí prueba. Encuentra uno que esté a su alcance, se sube, ahí se va justo una pareja que va a ir para poder llevarse una moto. Él hace como si fuera suya la motocicleta. Ahí vemos en las imágenes, pero es en realidad un delincuente que estaba tratando de arrancar el biciclo para posteriormente llevarse. Varias personas que estaban pasando no pudieron darse cuenta de este hecho. Ahí al lado nada más su cómplice ya estaba tratando de llevarse otra motocicleta. Ahí finalmente lleva la motocicleta caminando porque no le arrancaba para que nadie pueda descubrir y posteriormente se va con el biciclo de esta forma. Hacía que no le arrancaba, pero ya se llevaba la motocicleta en este caso. Esto ocurrió, me dicen acá, en San Lorenzo, en un shopping de San Lorenzo, para poder dar el dato preciso de lo que ocurrió, en este caso, en este conocido shopping en San Lorenzo. Seguimos, vamos a observar otra imagen y fíjense bien, porque este no es Papá Noel. Vamos a ver en las imágenes, en la patrullera que se iba esta persona en la comisaría de Luque, ingresó a una vivienda para poder robarse algunos objetos, destechó prácticamente esta vivienda y cuando estaba ingresando los familiares se dieron cuenta de esta situación, llamaron a la policía, llegaron allí y a quien encontraron a esta persona que prácticamente ya estaba sacando todo lo que había en la casa y allí lo descubrieron y finalmente lo atraparon y se fue de esta forma en la patrullera de la comisaría 28 de la ciudad de Luque que hicieron este procedimiento. Un perjuicio enorme, además de querer llevarse los objetos, también el techo que dejó de esta forma. ¿Cuánto costará reparar este techo nuevamente? Porque no solamente sacó lo que es la teja, sino que una parte también de la viga, ahí se ve que dejó un gran agujero esta persona que finalmente fue detenida. Bueno, atención a lo que ocurrió. ¿Esto dónde ocurrió? Un accidente en Villa Elisa. Impresionante estas imágenes. Se va. Impresionante lo que ocurrió. En esa motocicleta iban 3 personas. Una niña de tan solo 5 años y 2 mujeres se iban. Estaban cruzando de manera tranquila, bien, pero el camión comete la imprudencia y pasa sin respetar el cruce, sin mirar prácticamente, ahí fíjense, y choca de frente a estas 2 personas, 3 en este caso, una criatura de tan solo 5 años, quien fue llevada posteriormente al hospital del trauma. Hasta el momento se encuentran en estado de observación, según lo que nos decían. Esto ocurrió en Villa Elisa. Tremendo accidente de tránsito que ocurrió ayer por la tarde. Estamos observando una y otra vez las impactantes imágenes que dejó este accidente de tránsito en la zona de Villa Elisa. Y les invito, por supuesto, a seguir con nosotros porque en el próximo bloque vamos a hablar con el comisario principal, Nimio Cardoso, quien ya se encuentra aquí en instantes. Va a estar con nosotros hablándonos de varios operativos policiales, específicamente Veneratio,
que vamos a desarrollar, vamos a desglosar qué es lo que pasó allí y también secuestradores al acecho. Un procedimiento que vamos a desarrollar también en instantes. Esta ambulancia que le va a dar paso a la otra ambulancia que está más hacia atrás, pero ya tiene a ver un paciente que aunque que trasladar, pues está esperando también turno como para trasladarlo. Estamos hablando siempre de policía o de militares, pero no son recursos los que están heridos, al menos los que están transportando estas ambulancias. Esto paralizaba a toda la población el lunes, ya a la madrugada, después a la mañana, prácticamente no entendían lo que iba a pasar. Llamaba la atención, ¿por qué? Porque una semana antes se había hecho un operativo de requisa en la penitenciaría de Tacumbú, pero llamaba la atención también de que solamente estaban haciendo agentes penitenciarios, algo poco habitual porque siempre se pide apoyo de las fuerzas públicas para que puedan ingresar y de esa manera hacer un buen trabajo. Sin embargo, una semana después, lunes a la madrugada, empezaron a ingresar agentes especiales para poder hacer este operativo denominado Veneratio. Y para hablar acerca del paso a paso, cómo fue y cómo se vivió allí dentro, está con nosotros el comisario principal, Nimio Cardoso. Nimio, ¿cómo te va? Raúl, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, contento por ser la segunda vez que vengo en Coapé. Sí. Estábamos esperando tu presencia. Pensé que ibas a tener que esperar el año que viene para poder venir, pero bueno, gracias por invitarnos y bueno, realmente venir a tu programa para poder exteriorizar un poco y hacer un resumen, un balance de lo que fue esa operación Veneratio, para una operación sin precedente para las fuerzas públicas. Sí. Porque podemos venir a hablar de las operaciones que hacemos nosotros como Policía Nacional, o de las operaciones que de repente se pueden hacer en forma conjunta, coordinada con las Fuerzas Armadas. Pero esta operación en especial, y vos que estuviste ahí, que nos acompañaste minuto a minuto, te diste cuenta el nivel de coordinación que se tuvo. Y lo más importante es para nosotros tener un nivel de coordinación de 1.100 militares y 1.218 o 1.219 policías, que hayan trabajado de una manera así, hasta casi decir sincronizada. Porque realmente nosotros dentro de la evaluación de riesgo sabíamos que nos íbamos a enfrentar a algo bastante complicado. Sabíamos que no iba a ser fácil. Evaluación de riesgo, sabíamos a lo que veníamos a enfrentar. Decías, esto porque aparentemente este procedimiento se filtró y ellos ya estaban preparados. Ellos tenían un poder de fuego también importante. No solamente adentro, sino que también afuera. Sí. Y nada, yo creo que tuviste cuando comenzaban a sonar las primeras alarmas que sí podrían venir gente del bañado para poder apoyar y para poder tratar de apoyarle a los compañeros suyos que estaban adentro, ¿verdad? Pero un tema también que analizamos mucho nosotros, Raúl, es que yo no sé si vos recordás, apenas asume este gobierno en agosto y este mismo grupo toma la cárcel de Tacumbú, sí, por 3 o 5 días. Esa situación en particular para nosotros fue una situación donde nosotros pudimos analizar, pudimos ver la capacidad de esta gente, se pudo hacer un análisis FODA. Posterior a eso, cuando ya se normalizó, justamente ya nos ayudó a nosotros a poder reclutar gente de adentro, ver un poco cómo era el movimiento,
Vos sabés que nosotros dentro de Tacumbú, o sea, dentro de las penitenciarías, siempre hay muchas llamadas. Nosotros abrimos una matriz de seguimiento de casos donde pudimos saber cuáles eran los teléfonos que estaban operando en cada penitenciaría. Y le pusimos especial énfasis en Tacumbú, ¿verdad? Entonces, siempre ellos nos estaban esperando. O sea, todos los lunes, todos los miércoles, todos los jueves, todos los viernes, ellos estaban esperando a que las fuerzas públicas puedan ingresar. Siempre ellos tenían como objetivo la parte de atrás, porque ellos decían que nos íbamos a entrar por las escaleras de atrás, ¿verdad? Eso era la información privilegiada. Lo que se escuchaba. Lo que nosotros manejábamos como información privilegiada, ¿verdad? Sí. Entonces, eso nos ayudó mucho a poder decir, bueno, ok, si ellos nos esperan por detrás, si saben que vamos a venir, si todo el tiempo están alerta, entonces, bueno, hagamos lo que se dice en operaciones tácticas, una rutina de combate. Se hizo una rutina de combate en donde ellos siempre, entonces, como que ya entraron en la rutina y ya decían, ok, van a venir, no vinieron, ok, mañana vienen, no vinieron, ok. Entonces, eso también nos ayudó mucho a nosotros para hacerle un desgaste psicológico de que todo el tiempo nos estaban esperando. El operativo que mencionaste anterior a esto sirvió como un examen, porque en un momento dado, en ese entonces, muchas personas empezaron a decir, Rotella le tiene tiene arrodillado al gobierno, se arrodillaron los agentes policiales, pero sin embargo, como estás mencionando, fue prácticamente un examen visual y también operativo que estuvieron haciendo allí. A nosotros nos ayudó muchísimo, fue como quitar una radiografía, un diagnóstico, porque es cierto lo que decís, yo creo que vamos a pecar de irresponsables al decir que Rotella no tenía el poder ahí, Rotella tenía el 100% del poder. En Tacumbú no había dos grupos criminales, había uno solo y era justamente lo que manejaba él. Y otro tema muy importante, la gente dice, pero Rotella hacía lo que quería. Rotella no quería salir de Tacumbú. O sea, vos, Raúl y los compañeros ahora van a saber cuando se le capturó a Rotella, ¿de dónde se le trae? A Rotella se lo trae desde el Bañado. Él vivía en una casa de madera, él vivía en un barrio periférico. Rotella, después de lo que nosotros pudimos observar, él tenía una cama somier, aire acondicionado, gimnasio, cantina, y tenía un esquema de seguridad importante donde un alfiler no se movía sin que él autorice. ¿Cuántos hombres estaban alrededor de él? Ahora no te puedo precisar, ¿verdad? Lo que sí te puedo precisar es durante el proceso de la recolección de información que nosotros teníamos, ¿verdad? Y Crimen Organizado, el Batallón de Crimen Organizado hizo un trabajo maravilloso al poder identificar todos sus anillos de seguridad y quiénes eran los principales líderes que él tenía a su cargo, ¿verdad? Y eran muchos, ahora mismo no recuerdo, pero su primer anillo fácilmente más de 30 y así se iba multiplicando a medida que salía el nivel de responsabilidad sobre la estructura criminal. Ahora, estamos observando también imágenes, este triste episodio que prácticamente le puso triste. Es una operación bastante exitosa, pero sin embargo tuvo una baja por parte del grupo Lince, un oficial que estuvo al pie del cañón, como se dice, porque él a la entrada fue atacado este agente. Muy triste, realmente todos sabíamos que hacer una operación de este nivel implicaría un riesgo contra la vida de cualquiera, ¿verdad? Pero nunca uno está preparado para decir se nos fue un compañero. O sea, fue hasta ahora, hasta ahora nosotros hoy estuvimos con el señor comandante en la zona norte, estuvimos en el aniversario del Batallón de Inteligencia Militar y donde ellos le rinden homenaje a este suboficial caído porque también ellos apoyaron desde el vamos y es muy triste, ¿Qué falló ahí, comisario? Mira, yo creo que, como dice Sun Tzu en su libro Ante la Guerra, el terreno es la suprema dictadura de todas las operaciones tácticas. Todo se planificó, se tenía bien planificado, se tenía un grupo que empezó a entrenar para esta operación, se habló, se hizo un briefing, pero nunca es suficiente, porque uno va en el terreno y el terreno es el que le da todos los imponderantes y ese es el momento que uno debe improvisar. Claro. Lastimosamente no siempre la operación sale perfecta como estábamos hablando, siempre hay un pequeño grado de improvisación y yo creo que en ese momento álgido, porque nosotros, Raúl, ese mismo día, como al mediodía, hicimos el ejercicio del RDA, que es el reporte después de la acción, con los principales comandos, con los principales jefes del grupo. Y bueno, uno les escuchaba hablar a ellos
y realmente ahí dimensionada. Si bien escuchábamos lo que pasaba por radio, pero era otra cosa que los protagonistas principales de esta operación te estén contando de lo que ocurrió, ¿verdad? Y ellos comentaron, o sea, la operación se lanza 10 minutos antes de las 5, se hace una descarga controlada en la parte trasera de la agrupación, una descarga controlada bastante importante, porque nosotros estamos en 21 Yegros y desde ahí se sentía esa sensación no digo la onda expansiva, pero se escuchaba y se sentía que empezaba todo ahí. Porque justamente ellos como siempre nos esperaban por detrás, porque Raúl, no sé si vos recordás que siempre que uno pasaba por Tacumbú, la hora que sea, siempre había mujeres durmiendo, sentadas frente a Tacumbú. Esa era la gente que le pasaba la información a Rotela y que siempre esperaba y que siempre decía, bueno, ahora le vamos a avisar que está la gente. Entonces, si es una operación tan silenciosa que se le deja incomunicada a esas personas, se hace la detonación controlada y ahí el primer grupo empieza a entrar por delante. Ahora, ustedes prepararon todo, prepararon toda la planificación, todo cómo iba a ser, pero era muy diferente a lo que se vivía ahí adentro, por como mencionabas, lo que decían en la radio, era totalmente diferente el ambiente, cómo se vivía, qué era lo que reportaban, qué era lo que veían también, porque en principio tenían las armas, que tenían cuchillos, que tenían... pero lo que veían allí era otra cosa, otro modelo. Totalmente. Mira, Raúl, cuando empieza y confirman que llegaron al primer portón, que llegaron al segundo portón, minutos así, pero minutos después, lo primero que escuchamos era que entre bombero y que entre ambulancia. O sea, y ya ahí empezaron las primeras quemas. Ahí cambió el panorama, cómo iban a atacar. Cuando escucharon eso, ¿cambió o qué pasó allí? No, realmente se intentó avanzar. Lo que pasa es que el 80% de la gente que entró, de los policías, entraron con armas no letales. Con armas no letales. Llegó un grupo también que llevó armas letales porque sabíamos que habían gente armada, sabíamos que habían armas automáticas, tenían revólveres, tenían dinamita en gel. Entonces, lo que se hizo fue, los operadores especiales empezaban a ganar terreno, empezaban a echar los portones y el grupo de infantería y antidisturbios le daba esa cobertura. Pero ¿qué pasa? Nos decían los comandos, empezamos con las desmoladoras, empezamos con los abre candados, rompíamos, entrábamos, pero después encontramos fuego, encontramos barricada. Entonces pedíamos apoyo. Bomberos de la policía a pocos minutos después ya se quedó sin agua. Se vio que ingresó también un camión blindado. Se ingresó un camión blindado justamente porque necesitábamos meter más gente y la situación estaba muy álgida. Por decirte, cuando contaba un comando que cuando ellos estaban tratando de ingresar en una parte, piden apoyo porque no podía ingresar del fuego. Va un bombero voluntario, ¿verdad? Que no tenía la experiencia como bombero de la policía para esta circunstancia. Ingresa con su manguera, era todavía oscuro, dice, y aparentemente la persona que estaba detrás le ve la sombra y le comienza a bajar una ráfaga de 7.62. Lo único que ellos pudieron ver después era la manguera, pues el bombero ya se fue y no lo pudimos traer nunca más, ¿verdad? Esa sensación, y cómo vos le decís a una persona que no está preparada para estas cuestiones, vení, vamos a apoyar, sigamos trabajando, ¿verdad? Porque se cortó la energía eléctrica, se tenía la información que electrificaron incluso algunos portones. Así mismo. Esa era la información que nosotros teníamos, por eso fundamental fue el tema de cortar la energía eléctrica, cortar el suministro de agua, utilizar inhibidores especiales que teníamos para poder justamente evitar esa desinformación, porque al final de cuentas vos también, Raúl, tenés que tener en cuenta, vos como comunicador necesitas cumplir con tu trabajo, necesitas que la gente esté comunicada minuto a minuto, pero ¿qué pasa si esta misma gente comienza a hacer un fake news? O sea, y comienzan y como pasó, comenzó a circular minutos después videos que no tenían nada que ver con esta situación, en donde aparecían varios muertos, la gente pedía ayuda, ¿verdad? Y uno, ¿qué hace eso? Eso enerva más la situación, los familiares que no están ahí vienen con esa necesidad de saber algo de eso. Y entonces, ¿qué hicimos? Entonces, practicamos, tenemos equipos especiales y bueno, se trató de mantener esa situación controlada en todos los aspectos, ¿verdad?
Y ahí, Ahora, comisario, ¿cómo fue el proceso? ¿Ganaban terreno? ¿Aparecían también los internos? Y una vez que desarmaban, ¿los llevaban a un sitio o directamente ya los sacaban? era sacar, o sea, era la planificación, era a medida que ingresamos, se iba quitando a los internos y se le iba haciendo la formación para justamente, ¿qué es lo que pasa? Si vos tenés 3.000 personas en un espacio tan reducido y no tenés esa capacidad de maniobra, ni para utilización de armas letales o no letales, y para evitar justamente daños a personas que no tenían nada que ver, lo que se hacía era empezar a quitar a todo lo que se podía, descomprimir. La idea era llegar a 1.000 internos, quitarlo ahí, pero bueno, se llegó creo que a cerca de 800, que también ya fue importante para que se pueda tener esa capacidad de maniobra y evitar que hayan daños colaterales. En los videojuegos se ve, por ejemplo, el nivel 1 es un nivel aceptable, el nivel 2 tal vez un poco más aceptable, 3 ya empieza la dificultad, 4 un poco más complicado, el quinto ni qué decir. ¿Esto fue así también? ¿Vos qué jugabas? ¿Jugaba Atari, jugaba Family o jugaba Nintendo o ya jugaba el PlayStation? Mario Bros. Mario Bros. Bueno, yo empecé un poquitito antes con el Atari. No, esa es la situación, Raúl. O sea, pero así fue, desde nivel o desde el principio fue todo guerra, todo difícil. O sea, desde el comienzo fue hostil la situación. Desde el comienzo la gente se enervó y ¿qué es lo que pasa? Gran parte de esa gente que dio oposición a la fuerza pública, a los operadores especiales de la policía, eran gente que estaban drogada. Vos sabés que como él manejaba el consumo interno de droga, entonces una persona drogada no entra en razón, ni siquiera. Eso decían, el problema era que la gente estaba tan drogada que ni siquiera los balines de goma los detenía. O sea... ¿Cómo comenzó el fuego por parte de ellos? ¿Ustedes vieron que ya eran armas letales y ahí empezaron a disparar también ustedes? ¿O fue primeramente ya de parte de ustedes el fuego con arma letal? No. Realmente la orden del señor comandante, la orden fue utilizar las armas letales en última instancia. Por eso todos los comandos fueron con armas no letales. Y era ganar el terreno, como estaba diciendo, ellos llegaron los comandos, empezaron las cuestiones hostiles, empezaron a quitar los primeros reclusos y empezaron ya ahí la quema, porque ellos sabían que cuando había cierto movimiento, lo primero era fuego, barricada y después ya empezar con bombas molotov y armas de fuego. Parece medio obvia la pregunta que voy a hacer, pero todo eso es con el fin de evitar a que lleguen al líder. Por supuesto. Él tenía varios anillos de seguridad. Los portones cada portón era un anillo de seguridad para él. Y aparte, como te dije, esa gente zombie que vivía ahí, que todo el tiempo estaba drogada, que dependía de lo que él le daba para su consumo, ellos iban a morir. O sea, hay gente que murió por él. Al servicio de Rotela, ¿todos los que estaban en Tacumbú o solamente había un número específico? No, mira, muy buena tu pregunta, Raúl, y tenemos que hacer un análisis y tratar de diferenciar. Rotela tenía el 100% del manejo en Tacumbú. Una cuestión, había gente que era luego adepta a él, que le gustaba, que comulgaba su misma filosofía criminal, y otra gente que se le adhería por temor. Entonces, cuando esta circunstancia explotó y comenzó a salirse de las manos, esa misma gente que estaba convencida era la que empezó a oponerse, empezó a tratar de evitar que avancemos, inclusive a la gente que no estaba convencida se lo utilizaba como escudo. Ahí ya era una cuestión ya muy complicada de poder hacer esa discriminación, pero recién la policía, recuerdo que cuando ya se entró al segundo portón escuchamos por radio que los comandos visualizan que habían gente con armas automáticas. Ya, y ahí es donde ellos empiezan a hacer sus descargas contra la fuerza pública. Es ahí donde, como más o menos para poder ubicarnos en tiempo y espacio, Raúl, cuando se hace la irrupción del grupo por el portón, también se va ganando el primer portón, por las escaleras traseras suben grupos lince con armas no letales. ¿Por qué intención? Porque ellos hacían la cobertura a la gente que estaba abajo. Porque prácticamente eran de frente a frente con los que hacían cuando suben los grupos lince desde arriba y comienzan a hacer también el apoyo de fuego desde arriba con las armas no letales, es en donde ellos también se distraen y comienzan a tener dos flancos, ¿verdad?
Es ahí donde el comisario Acuña cae herido. ¿Por qué? Porque ahí estaba un francotirador, según estábamos comentando hoy, ¿de acuerdo? Porque es muy difícil con la adrenalina recordar el detalle de las cosas que pasaron. Porque el comisario Acuña es un táctico, una persona que ya ha enfrentado varios peligros, sabe. Esto quiere decir que ellos estaban sumamente preparados también. Mira, Acuña es uno de nuestros hombres, nuestros comandos más importantes. Él es egresado del curso de operaciones especiales en la FOPE. Fue el primer grupo Fénix formado por los colombianos. Fue parte de nuestro grupo de operaciones tácticas antisecuestro. Es piloto, hizo curso con el Comando Sur. Es una de las personas más preparadas que tenemos, ¿verdad? Y imagínate con todo ese entrenamiento, y no decirle que solamente hizo el curso y nunca estuvo en situación real. Estuvo en situación real muchísimas veces. Él estuvo en la operación de Gabriel Zárate Cardoso, estuvo en la operación de Nimio Cardoso, en grandes operaciones importantes en la lucha contra el terrorismo doméstico. Él estando con su grupo del INSE, dando apoyo a los operadores especiales que iban por abajo, es donde él recibe un impacto de bala en el chaleco. A él le salva el chaleco porque la impacta justo vimos el chaleco, estaba en la zona del corazón, prácticamente se desarma el chaleco y es ahí donde recibe otro refilón en el cuello. Ahí también demuestra que todos estaban expuestos, claro. No solamente el suboficial, sino que el comisario, porque muchos dicen, ¿por qué los comisarios, por qué no ingresan los altos jefes? Él era uno de los tácticos comisarios, jefe de la operación, que recibió también el impacto de bala y que tuvo la fortuna, el chaleco, sí. Y que la bala rozó acá. Si era otro sector, la cabeza, no iba a contar. Estaba en terapia intensiva, no sé si ya salió, pero por lo menos los primeros ahora estaban. Hoy también estuve en el norte, estuvimos hablando con uno de los comandantes del Esquilo que fue impactado, el capitán Walter Díaz. Estuvimos charlando, él tuvo que descender en la agrupación aérea porque tuvo impacto en el patín del Esquilo. También el señor comandante nos contó que... Del helicóptero. Del helicóptero de la Armada. Y el helicóptero H1H de la policía, al principio no se percataron, pero tuvo 2 impactos, ¿verdad? Con el ruido que hace la aeronave propiamente dicha, no se escuchó el ruido, no como en la tele que sale ese ting, el ruido, claro. ¿verdad? O que se prende algo. Sí, claro. En un momento dado, por radio, nosotros escuchamos que uno de los ángeles, que es característica radio de los helicópteros, solicita a Alfa 1, el comandante de la policía, descender por problemas hidráulicos. Ahora, Nimio, te quiero interrumpir ahí para poder seguir sobre este mismo tema. Nosotros pudimos subir gracias a un vecino a la terraza de una casa. Y en un momento dado, familiares de los internos empezaban a decir que desde el helicóptero empezaban a disparar. Pero otra era la situación porque nosotros corroboramos, vimos que cada vez que sobrevolaba el helicóptero, arriba de Tacumbú se empezaba a escuchar disparos, pero desde abajo. Totalmente. Porque no vimos a las personas ponerse de esta manera, a los que estaban en el helicóptero. Pasaban rápidamente, pero se escuchaban disparos desde abajo. Y uno de esos disparos fue lo que dio en el helicóptero. 2 helicópteros tenemos, sí. El de la policía y el de la Armada, ¿verdad? Los dos recibieron impactos. Los dos recibieron impactos. El problema que apareció con el tema hidráulico del H de la policía, se hizo una verificación después y se dio cuenta que pasó a milímetros del comandante de la aeronave y agarró la parte eléctrica y la parte de la cañería hidráulica. Por eso empezó a tener problemas el helicóptero, ¿verdad? Y eso tuvo suerte y la expertise del comandante de la aeronave, él tuvo la decisión porque él bajó en el bañado. Ya no tenía cómo venir hasta la agrupación, entonces decidió posar en el bañado y ahí fueron... Aterrizaje de emergencia. Claro, de emergencia. Y bueno, imagínate todo el daño y todo lo que costó al Estado paraguayo tomar y recuperar integralmente la penitenciaría de Tacumbú. O sea, no fue fácil. ¿Y cómo fue? Ya una vez pasaron primero, segundo, tercero, momento de la jungla. Bienvenidos a la jungla, dice. Welcome to the jungle. Sí. Ahí, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó en ese momento preciso? Allí fue donde sintieron el mayor fuego, disparos, amenaza o... Ese fue el momento más álgido, cuando llegaron al momento donde tenían que entrar en el lugar donde sabíamos que se estaba guareciendo Rotela, ¿verdad? Y bueno, ahí fue mucho más difícil, la verdad, porque había más gente que no se enfocaba a cumplir ese su rol de seguridad.
No, no fue fácil. Eso fue prácticamente desde que se tuvo la primera detonación. Ahí no se pudo saber cuánto era. No, ahí era imposible. Imagínate, se hicieron 2 detonaciones. Cuando se hizo la primera, se hizo la segunda. ¿Detonación de qué? Eran detonaciones de explosivos. Por parte de ellos. No, nosotros, de la policía. Se hizo 2 detonaciones. Ellos estaban utilizando bombas molotov. Sí. Con eso estaban, y nosotros por una cuestión de un ejercicio de distracción, se hicieron descargas controladas en diferentes puntos para poder por lo menos tratar de Dispersar. O También distraer. se utilizaron muchas granadas de aturdimiento, esas famosas granadas que ven en las películas que se tiran y esas se utilizan. Explotan, pero no hacen ningún daño, pero sí desorientan y lo dejan por segundos sin tener, pierden la desorientación. Entonces también eso nos ayudó mucho a que se pueda ayudar a atraerle a la gente, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que hoy día gran parte de esa estructura criminal está fuera de Tacumbú. Ahora empieza un desafío mucho más importante, Raúl, para ver, porque lo que nosotros tenemos que hacer como Estado paraguayo es que esta alegría, esta felicidad con la que vamos a cerrar Navidad y Año Nuevo sea sostenible en el tiempo. Porque esto tiene que repercutir directamente a la seguridad interna de Paraguay, o sea, al día a día, al motochorro, al robo, a la presentación que estabas haciendo hoy. En el 90% de lo que estabas presentando en el primer bloque se debe al consumo urbano. Destechar una casa para robar algo y vender y comprarse crack, comprarse, no sé, drogas de un precio mucho más barato que cualquiera, ¿verdad? Porque eso es lo que le tiene... O sea, eso es un desafío que se tiene ahora después de esto. Ahora, comisario, el relato que ganó mucho peso fue el momento de la detención de Armando Javier Rotela. Él estuvo frente a frente a un comando, a un cierto grupo de policías. ¿Cómo fue ese momento como para la captura? Porque en un momento dado también se dijo que él se entregó, que no se rindió. No, él quiso, en un momento dado, ya cuando se dio cuenta, lo que pasa es que él no pensó, y seguramente no dimensionó, porque seguro en su microclima, en su micromundo que él vivía, pensó que como él era invisible, era intocable, pensó que jamás iba el Estado paraguayo a tomar la decisión de extraer esto, ¿verdad? Entonces, porque siempre él negociaba. Claro. En la época de Cecilia Pérez, cuando estuvo como ministra de Justicia, también se hizo varios amotinamientos y siempre se negociaba con él. Se tenía que llamarlo a él, como él debía de autorizar. Pensó que eso iba a pasar nuevamente. Y eso ocurrió en el primer amotinamiento, en agosto. Sí. Él tuvo el dominio operacional de la penitenciaría por 5 días. Sí. No hubo director, no hubo guardia cárcel. Ellos eran los dueños de Tacumbú por esos 5 días. Y él pensó que iba a ser uno más. O sea, él no pensó que el Estado iba a tomar la decisión de hacer lo que se hizo. O sea, esa es también una de las ventajas que nosotros teníamos, porque él, con su visión muy sesgada de la realidad, él pensó que esto dice, no, cuando él se dio cuenta de que la situación era un poco más en serio, La historia vamos a ver. cuando juezaban y todo, él inventaban de las gente estaba presente. Él llamó al ministerio e intentó entregarse, o sea, quiso negociar su entrega. ¿A quién le llamó? Llamó, no sé a quién le llamó, pero llamó al ministerio. Al Ministerio de Justicia. Al Ministerio de Justicia llamó diciendo que él quería negociar su entrega, que él estaba en condiciones de declinar las armas y de entregarse, pero con ciertas condiciones. Pero no estaban ustedes para aceptar, ya que hicieron todo lo que venían haciendo, iba a ser en vano. Iba a ser, creo que el peor error estratégico que se podía haber hecho. El señor comandante de la Policía Nacional fue claro, dijo, acá nosotros no vinimos acá, vamos a cumplir la misión. Y a ustedes le llamaron y le dijeron, acá Javier quiere Sí. negociar, negociemos. No. ¿Hubo eso? No, ¿Se dijo? o sea, él llamó para negociar. Sí. Se quería entregar y se quería ir. Y por parte del ministerio, ustedes le llamaron, le dijeron algo. No, vino una persona de derechos humanos para poder ver y garantizar que él se le respete sus derechos, bla, bla, ¿verdad? Pero antes que se toque la palabra va a negociar, las puertas se cerraron y dijeron, vamos a avanzar. Nosotros sabíamos que iba a ser una situación difícil. En aquella oportunidad que ellos se amotinaron en agosto, duró varias horas, duró más de 3 horas. Y nosotros sabíamos que esto no iba a ser fácil, pero lo que no podíamos permitir es llegar a la noche. Y lo que Rotela quería es aguantar a la noche, porque llegar a la noche iba a ser una ventaja táctica para su grupo,
iba a ser una desventaja táctica para nosotros. Entonces es ahí donde se puso toda la carne al asador y se llegó. Se llegó, él estaba en su pabellón, en el lugar conocido como Getsemaní. Estaba con una mujer embarazada que después nos informaron que era su pareja, que vivía con él. Y bueno, intentó seguramente, según dijeron, intentó, no opuso resistencia, pero sí intentó no utilizar todas las estrategias posibles para no entregarse. Y bueno, ya no pudo. ¿Qué le dijo ahí en ese momento? Pidió se le respete la vida y después hizo una oración. No sé en qué idioma, ni no sé a quién iba invocado esa oración, y se entregó. O en un momento dado se ve en las imágenes también que sale y le dice comisario Infran, Sí. creo, o a quién, a Silguero. Silguero, pidió por Silguero. Silguero. ¿Qué dijo ahí en ese? Porque no se escuchó bien. No, tampoco en ese detalle no recordé, pero al salir acá le iba a preguntar por algún Silguero, sí, por qué quiso hablar con él o pidió para que le dé la garantía seguramente. Pero ahí él prácticamente ya no. No, ya él estaba ahí, ya era una blanca palomita en ese momento. Además de Rotela, ¿había alguien más que ustedes consideraban como peligroso, algún sicario? Muchos, tenía un grupo importante, le tenía a Pacuí, le tenía a Gordito Lindo, tenía, o sea... Pacuí era también importante, es un sanguinario. Y bueno, y ahí estaba, o sea, Miguel Prieto, Milciades Prieto. Milciades Prieto. O sea, realmente se tenía la estructura criminal de ellos, y estaban más de 20 personas muy y extremadamente peligrosas, que sí sabíamos que se iba a oponer, ¿verdad? Pero yo creo que el volumen de gente que se utilizó para esta operación, que fue sin precedentes, o sea, ellos ni se imaginaban que se podía juntar tanta cantidad de gente para poder hacer esta operación. Yo creo que eso también, y aparte que nunca llegaron los refuerzos de afuera, también le fue muy difícil la comunicación con sus familiares. Todos los elementos, hasta tratamos de cuidar hasta el último detalle, y en ese sentido yo creo que nos ayudó muchísimo ese tanque de pensamiento que tuvimos con todos nuestros compañeros de trabajo y de fuerzas militares y policía, digo, para poder planificar. Por último, Nimio, para ir después a un material y respirar un poco, estamos hablando, es muy interesante todo lo que estamos hablando, pero ustedes en algún momento llegaron a utilizar ahí inhibidor de señal, se activó. Sí, se activó en 2 o 3 ocasiones, activamos unos inhibidores especiales que nosotros contamos, que es neta y exclusivamente uso de la fuerza pública, que ya hace muchos años lo vamos teniendo, ¿verdad? Y bueno, tuvimos que repotenciar y tuvimos que hacer muchos ejercicios para poder evitar que los vecinos o otras personas queden sin señal, ¿verdad? En este caso, para evitar esto de la mala información, desinformación, Claro, de que llamen. Totalmente. Además, Y sobre todas las cosas, imagínate, creo que estuvimos juntos cuando empezaron a decir que apareció una camioneta negra, un furgón, 2 motos con gente armada que intentaba ingresar, pero muy difícilmente yo que iba a intentar ingresar, y sabemos bien, ¿verdad? Porque, Raúl, porque teníamos las 2 manzanas alrededor de todo lo de Tacumbú, desde 21 hasta el más fondo, con 2 cordones militares. Eso ayudó muchísimo. Bueno, atención a esto, vamos a seguir hablando con el comisario principal, Nimio Cardoso, a quien agradecemos su presencia. Pero primeramente, luego de todo esto que veníamos hablando, faltaba algo más, faltaba ver qué era lo que tenía Armando Javier Rotela, porque no solamente fue la incursión, sacarlo a él, por qué estaba tan metido en Tacumbú y por qué cuidaba tanto la jungla. Vean este material.
Ya hace el primer peldaño, faltan 100 más. Y vamos en memoria de Martín. Todas las evidencias podrían dar pie a una serie de investigaciones dentro y fuera del penal, mientras los agentes penitenciarios están más que en la mira. ¿Los agentes penitenciarios no entran? ¿Dónde? ¿Al penal como preso o como custodio? Vamos a ver en su momento. Bueno, seguimos en la última parte ya para ir cerrando con el comisario principal, Nimio Cardoso. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Por último, nada más, muchos dicen, Nimio, ojalá que esto no sea la puerta de acceso para el PCC, otro grupo que disputa lo que es la estructura en las cárceles, que se mantenga el orden, que siga de esa manera, que el Estado siga tomando una parte importante de lo que son las penitenciarias, porque esta es una parte nada más de las tantas. Mira, Raúl, yo creo que esto tiene que ser un ejemplo para ellos, de que la fuerza pública va a ser implacable para aquellas personas que no respeten las reglas de juego. Porque a Taina. O paremos, digo, yo digo la por a mí, acá o decidí petapé. No, realmente para nosotros, yo creo que esto más que cualquier cosa es un ejemplo para todos. ¿Cuál es la decisión institucional que se va a tomar, verdad? Primero está la precautelar la vida y la integridad de todos los paraguayos. Y hay una discusión ahí, y Raúl, quiero robarte unos minutos más, ¿verdad? En el sentido de que este tipo de organizaciones lo que atenta es la seguridad, no solo la seguridad interna, sino la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque hoy día, por darte un ejemplo, el EPP que lo único que quería llegar al poder por medio de utilización de las armas, cosa que nunca hace porque prácticamente está desintegrado. Lo que atenta contra la democracia es el crimen organizado y este tipo de grupos. Porque ellos lo único que necesitan es ganar espacio territorial, utilización de armas y la utilización de actividades de terror para contra la población. Eso es lo que atenta a la democracia, mi querido Raúl. Y yo creo que ese es el enfoque que nosotros tenemos que darle como fuerza pública y empezar a generar políticas públicas para poder luchar contra este tipo de fenómenos. Gracias, comisario, muy amable. Pensé que iba a ser más corto, Raúl, pero parece que me tuviste ya hasta para el año que viene. Sí, porque ya tú una conseguina, ¿eh? Claro. Por fin pude Estuve venir recorriendo por todo, pero por fin le tuvimos acá nosotros en Coapé. Por fin tuve el honor de venir en Coapé y en C9N, pues hay muchos amigos como Roberto Pérez y eso que hace rato no puedo hablar. Ojalá algún día me pueda volver a invitar a su programa. Bueno, muchas gracias. Ya se viene mano a mano.